Bien, saludos cordiales a todos los que están viendo el programa. Bienvenidos a su programa cultural artístico literario, Jari Confidencias en el Tiempo. En esta oportunidad tenemos el agrado y el honor de entrevistar al escritor peruano Fuser Reyes López. Y bien, esperemos que nuestro invitado nos confiese en lo que trataremos, ¿no?, de preguntarle acerca de su vida, su proyecto cultural y sus obras literarias. ¿Qué tal, Fuser? Buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, gracias por la entrevista. Jonathan Ramírez. Pero... Jonathan, sí. Gracias por la oportunidad, ¿no? Por la oportunidad, y creo que es un espacio, ¿no?, que debe de continuar, y espero que la entrevista sea dinámica, ¿no? Sobre todo. Sí, tengo una biodata en mis manos aquí para poder leer acerca de nuestro invitado. Fuser Reyes López, 27 de junio de 1988, licenciado en Educación, en especialidad en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como docente en nivel secundario. Poemas suyos figuran en la revista La Tablada de Villa María del Triunfo. Ha publicado en el Movimiento Cultural Flor de Macaes una muestra literaria, narrativa y poesía llamada Retazos de Papel 2021 y Retazos de Papel 4 2024. En el 2021 publicó su poemario Canibalismo Clandestino. Ha realizado talleres de escritura creativa en poesía y narrativa para adolescentes, finalista del cuarto concurso nacional de poesía Huauco de Oro 2021 en categoría poesía. En 2023 publicó su primer libro de cuentos, Monólogo Psicótico. Bien. Cuéntanos, Fuser, acerca del año en que fue tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, en el lugar donde naciste. ¿Cómo era el lugar en aquel entonces donde naciste? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y tu adolescencia? Ok. Bueno, yo soy del distrito de Villa María del Triunfo, Cono Sur exactamente, casi la parte final de Villa María, un lugar que se llama La Tablada de Lurín, ya que limita también con Villa El Salvador y parte también de San Juan de Miraflores. Entonces, bueno, en general, digamos, no siempre tuve esta vocación, ¿no? Primero por la lectura y luego también necesitaba, digamos, escribirlo, ¿no? Escribir lo que pensaba, lo que sentía. Desde muy chico recuerdo, ¿no? Será 8 años, 7 años, ¿no? En algunos casos me acuerdo y en otros no, porque ya obviamente era muy pequeño, pero mis familiares, llámese mis padres, ¿no?, mis hermanos mayores, me cuentan de que desde muy pequeño a veces nos reuníamos, ¿no?, en los apagones, ¿no? Seguramente también te acuerdas, inicio en 90, ¿no? 93, 94. Y nos reuníamos en esos apagones, ¿no?, con las velas, y entonces ahí contábamos historias, ¿no? Nos reuníamos a contar cuentos, ¿no? Entonces, y algo que mi mamá me decía, ¿no?, por ejemplo, de que a mí me costaba, ¿no? Me costaba a veces crear historias, ¿no? No quería crearlas, ¿no? Pero digamos, tanto fue quizás la perseverancia, en este caso de mi madre, ¿no? Que bueno, así de la nada, me acuerdo, salió una historia, un cuento, ¿no?, que por ahí también es inédito. Y así poco a poco fue naciendo nuestra vocación, digamos, dentro de la literatura, la escritura, ¿no? Entonces empezaba a escribir, ¿no? Leía ciertos cuentos, tuve también en este caso la suerte, ¿no?, de poder encontrar obras en mi hogar, ¿no? Obras que de repente sí, no conocía, ¿no? Y bueno, eso más o menos sería, en resumidas cuentas, ¿no?, parte de mi niñez y bueno, también de mi adolescencia, ¿no? ¿Qué autores, a través de tus lecturas, qué escritores se han mantenido hasta hoy como tus referentes literarios? ¿Has podido notar alguno de ellos a través de tus lecturas? ¿Quiénes son esos autores? Sí, de hecho, ¿no? Bueno, en el ámbito de la poesía,
siempre estoy ahí pendiente de César Vallejo, ¿no? Es un poeta que lo he leído, lo releo y siempre, cada mes, cada año, no se me escapa algunos poemas de Vallejo, ¿no? Digamos, los conocidos y quizás también los poco conocidos, ¿no? Quizás uno que otro poema de Trilce, ¿no? Vallejo lo conocí básicamente ya en secundaria, me acuerdo, es que también con Trilce, ¿no? Digamos, tradicionalmente la poesía era rimada, ¿no? Era con estas estructuras un poco complejas, ¿no? Porque era, digamos, la enseñanza, ¿no? Del colegio, ¿no? Pero me acuerdo tercero y media más o menos, que se me cruzó uno que otro poema de Trilce. Y esta complejidad, yo me pregunté, pues, no, bueno, esto también es poesía, se puede hacer poesía de esta manera. Entonces ya a mis 14, 15 años, ¿no? Entonces tuve esta noción, ¿no? Digamos, gracias a Vallejo, de ver quizás otro panorama, ¿no? La poesía, ¿no? Bueno, en poesía también he leído bastante a Bukowski, me gusta este escritor estadounidense, Charles Bukowski, ¿no? Por su, quizás esta rapidez, digamos, un poco mordaz de fluir de las palabras, a veces pensamos mucho, ¿no? Pensamos o repensamos quizás, ¿no? Las cosas cuando la poesía puede surgir de una manera quizás sencilla o tan simple, ¿no? En este caso la poesía de Bukowski, ¿no? Que para mí siempre vuelvo a Bukowski, yo creo que es más que un escritor, un narrador, yo creo que es más poeta, ¿no? Para mí es un poco mejor poeta que narrador, ¿no? Bueno, si hablamos también de cuentos, ¿no? También hay un escritor uruguayo, ¿no? Que se llama Horacio Quiroga, ¿no? Y también he leído varias historias, un cuento de él, por ejemplo, que siempre vuelvo a la mente cuando hablo de Monólogo Psicótico, que es una obra de terror, que se llama La hiena degollada. No es una obra es un cuento, ¿no? Que lo habré leído que a los 15, 16, que me impactó bastante, ¿no? Entonces también fue, digamos, tuve cierta influencia, ¿no? Con Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, de hecho, ¿no? Con esas historias macabras de terror, de misterio, El corazón del ator, ¿no? Lovecraft, también por ahí, ¿no? Buscando a Poe, encontrar a Lovecraft. Entonces, han sido varios poetas, evidentemente, que han formado, ¿no? En poesía quizás un poco más, digamos, más estructurada, quizás Jorge Luis Borges, también, ¿no? Evidentemente, pero principalmente me gusta más la poesía en verso libre, ¿no? Que es justamente mi primer poemario, ¿no? Canibalismo clandestino, ¿no? Entonces son más o menos los poetas o los escritores, ¿no? Que seguramente han formado, ¿no? Mi vocación literaria y todavía sigo leyendo algunos, ¿no? Hasta esta etapa. Así es. Bien, dentro de lo que respecta a tu carrera literaria, ya con los libros publicados de cuentos y poesías, exactamente para Fuser Reyes López, ¿qué es la literatura? Ya, bueno, es un arte que, como todo arte, debe de expresarse, ¿no? Pero eso tenemos que, en todo caso, no sé si el término sería creértelo, ¿no? Sino simplemente saber que lo que haces te apasiona y como te apasiona, debes de perfeccionarlo, no hacerlo por hacer, ¿no? Eso, hay que partir por ahí, creo, ¿no? Todo arte debe de expresarse, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Un pintor, ¿no? O alguien que pinta, ¿no? O que hace ahí, ¿no? Unas acuarelas, no lo muestra, no lo expresa, yo creo que no es lo correcto, no se ve, digamos, el arte tiene que mostrarse, ¿no? Yo creo que es parte de todo, ¿no? Parte quizás también de una formación, ¿no? Sé que seguramente, y yo también lo experimentaba, ¿no? De adolescente, ¿no? Yo escribía para mí, no mostraba a nadie, no, a mis familiares uno que otro, ¿no? A mis amigos también casi nada. Entonces todo eso lo acumulaba. Entonces llegó quizás ya 20 años, 21 años, cuando dije, bueno, una de dos, o hago, o escribo por escribir, o escribo ya pensando en que tiene que haber un contenido, ¿no? Y este contenido evidentemente se tiene que mostrar, pues, ¿no? Eh,
Yo sí creo que la literatura es un arte noble, difícil a veces, ¿no? Por los medios, ¿no? Por el medio en que estamos, ¿no? Quizás por la idiosincrasia, ¿no? Porque no lo vemos esta vocación literaria como un fin, tal vez, ¿no? Y de hecho no lo es, ¿no? Porque es un oficio, no es una profesión. Eh, pero como siempre digo, ¿no? Yo soy profesor a mis estudiantes, le digo, bueno, si yo no, yo te explico, yo te enseño, pero yo no te puedo obligar a que tú seas escritor o poeta, ¿no? Eso te tiene que nacer, tiene que salirte de ti. Y si has escrito algo, muéstrame tu poesía, tus cuentos y nos quedamos a veces conversando, dialogando, ¿no? Respecto a su historia, ¿no? Entonces yo creo que sí, el arte, la literatura es un arte, ¿no? De hecho, ¿no? Y como tal debe de llegar a todos, ¿no? Debemos de tener esta visión crítica, ¿no? Que te dan justamente la lectura, ¿no? Llámese de cuentos, poesías y otros relatos. Así es, Jonathan. Tienes un libro de poesías publicado. En este caso, ¿cómo defines tú o qué concepto le das a la poesía? ¿Qué es la poesía para Fuser Reyes López? Ajá, ya estamos entrando en tópicos un poco extraños, por no decir paranormales. Eh, no sabría decirte, quizás un arte rebelde, un arte contestatario, no podría definirlo por la misma razón de que tengo muchas definiciones, tengo muchas definiciones y no te lo diría, quizás no estaría muy convencido de lo que dijera, tal vez esa es la respuesta. Pero si habría que definir, veo que es un arte, este poder crítico, ¿no? De rebeldía, ¿no? La poesía, la poesía tiene que tener, o sea, las palabras, una frase, me parece que está adjudicada a Walt Whitman, ¿no? Que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Yo creo que esa es la actitud. Yo creo que por ahí más o menos va la poesía, llámese cualquier tipo de poesía, porque la poesía te da esta sensibilidad, ¿no? Que a veces en este mundo contemporáneo, ¿no? Estamos perdiendo. Entonces la poesía te da esta fuerza, llámese poesía romántica. Yo creo que cualquier tipo de poesía, ¿no? Te da esto, ¿no? Como un discurso de la palabra. Es como si la propia poesía nos dijera que la palabra también a veces no cuesta, no basta, ¿no? Eh, pero sobre todo, yo creo que todo poema debe tener un contenido. Eso sí estoy bien convencido, ¿no? No podemos, digamos, escribir, en este caso por escribir, ¿no? Yo creo que una poesía bien lograda se entiende, ¿no? Con las palabras precisas, ¿no? Ya sea en verso libre o verso estructurado, ¿no? Entonces, más o menos, esa sería mi definición, Jonathan. No sé ¿Cuáles si... son tus principales fuentes de inspiración? ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración al momento de escribir tus libros, ya sea cuentos o poesías? ¿Cuáles son tus principales fuentes de inspiración? Ujú. Ya, sí, en poesía y también narrativa, ¿no? Tengo un hábito de escribir a veces escuchando música. Ya en poesía, temas variados, no sabría decir temas variados. Simplemente imagino y las palabras se van dando poco a poco, ¿no? Y luego de eso, digamos, ya como que, no sé, despierto y veo lo que escribí, y luego ya viene el proceso de corrección, pues, ¿no? Palabra aquí, palabra allá, frases, ¿no? Estrofas. Y algo muy similar también viene con la narrativa, ¿no? Aunque la narrativa también es muy peculiar, ¿no? Yo creo que para escribir un cuento, un relato, no es tan necesario fantasear o imaginar, ¿no? Una posible historia, ¿no? Yo creo que las propias experiencias de uno pueden ser llevadas en buen sentido al ámbito literario, ¿no? Un cuento, ¿no? O sea, tener la propia experiencia, una línea, dos líneas, ¿no? Algo quizás me pasó, ¿no? Que es mis recuerdos y lo único que hago es plasmarlo, ¿no? Entonces llego de repente lo apunto, ¿no? En un blog de notas, una idea, y luego ya, cuando llego a mi casa, en mi laptop, voy escribiendo. Entonces, generalmente mis historias son, digamos, a grosso modo, ¿no? Una experiencia quizás algo personal y luego ya
lo fantaseo, ¿no? Lo imagino, ¿no? Para que tenga este valor ficcional, ¿no? Que es justamente una característica en el ámbito literario, ¿no? Pero no sabría exactamente si habría una inspiración. Yo creo que, yo creo que la vida misma es una inspiración. Yo creo que en el andar, en la vida, ¿no? En el recorrer, ¿no? En las propias experiencias, ¿no? En las mismas personas que conocemos, ¿no? Y que en el camino quizás muchos no han quedado. Entonces yo creo que cada quien te da algo, ¿no? Algo. Entonces, justamente, yo creo que ya es una característica del artista, ¿no? Que va como que absorbiendo algo, un poco de cada uno y luego lo puede fantasear o escribir, ¿no? Para que sea un cuento o relato, ¿no? Y aunque suelo escribir, sí, con música, a veces me concentro demasiado, ¿no? Y después de, no sé, una hora, 40 minutos, ya veo que escribí ya sea un poema o un cuento, ¿no? Así es, Jonathan. ¿Cuáles son tus principales temáticas en narrativa y en poesía, en la cual tú planteas al momento de escribir? ¿Cuáles son esas principales temáticas que no dejan de faltar en cada uno de tus libros, sobre todo en lo que has publicado, lo que estás escribiendo? Ya, en poesía yo no tengo una palabra exacta. Yo creo que toda palabra bien puesta, bien colocada en un verso puede ser fácil, digamos, puede ser eh, entendida. Yo creo que no se trata acá de inventar o de imaginar una palabra. Yo creo que la palabra por sí sola te dice bastante, pero justamente la labor del poeta es saber colocar la palabra en su lugar, ¿no? Entonces, yo creo que por lo menos es mi visión, ¿no? Eh, Ahora, ya en narrativa, ¿no? Siempre me han gustado los cuentos de terror de misterio. Soy muy apasionado en ese sentido hasta el día de hoy. Eh, Me acuerdo que desde adolescente ya escribía estas historias, ¿no? Un poco macabras, llámese de terror, misterio, ¿no? Y ahí lo guardaba con un puñado, ¿no? Luego ya, digamos, con la propia lectura de Edgar Allan Poe, ¿no? De Horacio Quiroga, ¿no? Y de otros seguramente escritores de esta temática, lo empecé a hacer más complejo, tal vez, ¿no? O sea, volver estos cambios de personajes, ¿no? Lo que se conoce como el flashback, ¿no? Volver o retroceder en el tiempo. Entonces me gusta bastante esta temática del misterio y terror. En mi único hasta ahora libro de cuentos, ¿no? Que se llama Monólogo Psicótico, hablo justamente de esta temática, ¿no? No soy de escribir, digamos, cuentos de fantasmas, de aparecidos, no, yo soy en ese sentido más realista. Yo creo que la propia sociedad te da la temática, ¿no? Y la labor del escritor es intentar plasmarlo, ¿no? Si está, digamos, en ese rubro, digamos, de esa temática. Y temas variados, ¿no? Secuestros, sicariato, feminicidios, ¿no? Y es lo que vemos regularmente en las noticias, ¿no? Siempre digo, ¿no? Las noticias a veces ya vemos siempre lo mismo, ¿no? Pero desgraciadamente es así nuestra sociedad y ha empeorado más que, ¿no? Y bueno, esa es más o menos mi temática. En poesía, quizás verso libre, ¿no? Me gusta bastante el cine, las películas, a veces siempre fantaseo y empiezo a escribir algo referente a las películas, al cine, ¿no? A la sociedad, tal vez la temática, quizás girando un poco con el sentido histórico, ¿no? Entonces, más o menos, voy escribiendo en ese contexto, ¿no? Llámese en poesía y en narrativa. Así es, Jonathan. Perfecto, perfecto. Uh-huh. Bien, ahora hablemos de tus dos libros. ¿Cómo nace este libro que publicaste en el año 2021? Tu primer libro de poesías, Canibalismo Clandestino. ¿A qué se debe el título? ¿Cómo nace este trabajo poético? ¿Cuánto tiempo te demoró escribirlo? ¿Y a qué se debe el título? Háblanos acerca de este libro. Sí,
Bueno, como le digo, siempre he escrito y cuando ya llega, digamos, la pandemia, ¿no? 2020, abril me parece, eh, se prohibió todo, pues, ¿no? Todos se suspendieron, en este caso las clases, los colegios, todo fue virtual y tuvimos que adecuarnos, no se cerraron los trabajos, ¿no? Entonces el gobierno empezó a dictaminar el confinamiento, ¿no? El, nos prohibían salir, a veces también llegó el momento por días, ¿no? Los varones, luego las mujeres, entonces hubo un caos, ¿no? Un caos del Poder Ejecutivo, y sin embargo, la gente, digamos, de a pie tenía que trabajar, ¿no? Entonces yo en ese sentido, digamos, reflexioné, ¿no? Ya tenía algunos poemas, pero quería darle una temática, ¿no? A un nuevo libro, ¿no? En este caso. Y dije, bueno, si ahora las personas no van a salir de casa, no van a trabajar, entonces ahora de qué van a vivir. Entonces yo dije, más o menos habrá que comerse los unos a los otros, habrá que hacer este canibalismo. Entonces más o menos por ahí, ¿no? Surge la idea ya de escribir en esa temática, en este contexto, ¿no? Y la obra justamente de eso trata, ¿no? Porque más o menos si acá se puede lograr ver, acá aparece el COVID, ¿no? Devorando acá a una persona. No sé si se logra ver ahí. Sí. Justamente, Sí. sí, ¿no? Ahí está. La temática tiene que ver con eso, ¿no? El confinamiento, ¿no? El COVID, la pandemia, ¿no? Y todo lo que tuvo que ver con la crisis, en este caso social, política, ¿no? Del Estado que se vivió por aquel entonces, ¿no? Que duró buen tiempo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la temática. También, por aquel entonces, digamos, participé, ¿no? Estuve activo en un movimiento cultural llamado Flora Mancaes, ¿no? Que justamente por aquel entonces también se fundó, 2020, ¿no? Y bueno, yo siempre escribía, digámoslo así, pero no tenía que tener esta, digamos, motivación extra, ¿no? Entonces participé en este movimiento, entonces este movimiento también posteriormente sacó una obra que se llamó Retazos de Papel Uno, en el cual también participé en poesía, que salió también ese año. Y ya para octubre de 2021, o sea, el año siguiente, ya es cuando ya los poemas, ¿no? Que ya tenía 2020, 2021, ¿no? Ya los estructuré, ¿no? Entonces los canalicé, ¿no? Y ya surgió este término de canibalismo clandestino, ¿no? Clandestino por ser algo prohibido, pues, ¿no? Algo de repente, y seguramente hubo trabajos, ¿no? Que se realizaban a manera escondida, pero desgraciadamente las personas tenían que laborar, tenían que trabajar, ¿no? Y no todos, digamos, tenían este sustento económico, ¿no? Y evidentemente el gobierno no se dio abasto, pues, ¿no? Y ahí se vio una gran crisis, ¿no? Reflejada por el sistema o por el poder ejecutivo, ¿no? Que no se dio abasto. Entonces, más o menos, ese es el contexto de mi primera obra, que es poesía en verso libre, que trata del COVID, la pandemia y demás temas afines, ¿no? Así es. Bien, y ahora cómo nace tu libro Monólogo Psicótico, publicado en 2023. ¿A qué se debe el título? Creo que la otra vez, cuando estabas vendiendo ahí en Amazonas, los que querían comprar, bueno, mencionaban de que era pues algo que iba a ir en contra del lector, que de repente iba a formar parte como de repente los personajes expuestos ahí en tu libro. Eh, ¿Cuáles son sus principales temáticas? ¿A qué se debe el título? ¿Cuánto tiempo Ya. te demoró escribirlo? Sí, bueno, como recalcando, ¿no? Siempre me gustó esta temática del misterio, terror, suspenso, asesinato, a veces un poco gore, ¿no? Como se dice, ¿no? Ya tenía eh, un puñado de cuentos, de relatos que se iban acumulando, inéditos todos. Y tenía esta noción siempre de publicar también, pues, ¿no? Mi obra de cuentos. Eh, y yo ya tenía un título ya, que se llamaba justamente Monólogo Psicótico, una obra inédita
si mal no recuerdo, 2016, 2015 más o menos. Y tenía otro título, ¿no?, para colocarlo, pero más me convenció el primer título, el monólogo psicótico, ¿no?, que obviamente habían otras historias, ¿no? Entonces, lo que hice es recapitular, digamos, lo que es en sí un monólogo, ¿no? Este fluir de la conciencia en el cual el personaje como que nos habla, ¿no? Y la gran parte son 11 relatos y en la gran mayoría está en primera persona. Y es tan directo porque en algunos casos el protagonista, el personaje, habla con el lector, hace este juego, ¿no?, entre ficción y realidad, ¿no? Y nos hace ver a veces de que él es el inocente, ¿no?, de que otro es el asesino, de que o quizás uno mismo nos culpa a nosotros por seguir leyendo esta historia, ¿no?, macabra, un asesinato, ¿no?, y que somos testigos, ¿no?, y que no hemos hecho nada. Entonces, más o menos juega con algo psicológico, y ahí viene justamente el término psicótico, ¿no?, que tiene que ver con la psiquis, con el pensamiento. Entonces, digamos, saqué algunos cuentos que no tenían esta temática y coloqué 11, ¿no?, de los que ya había y con los que ya tenía, ¿no?, que lo que hice, digamos, en los últimos años, ¿no?, 20, 21, 22 y 23, ¿no? Entonces seleccioné 11 relatos que tengan más o menos esta temática. Hay los temas son variados, hay temas, como les digo, son muy reales en ese sentido, ¿no? Quizás un poco, no sé si vale el término visceral, ¿no?, que llega el momento un poco de tensión, pero yo creo que la vida misma es así, ¿no? Uno no, hoy por hoy no puede salir contento a la calle, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, un secuestro, asesinato, ¿no? Entonces nadie está libre de nada. Entonces yo creo que hay que entender, ¿no? Y una forma de entender es leyendo a veces estas historias realistas, ¿no? Como lo repito, no hay, digamos, fantasmas, apariciones, ¿no? Son personajes que fácilmente puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser nuestro compañero, nuestro amigo, ¿no? Siempre me ha interesado este término de lo psicológico, ¿no? Y siempre vuelvo a Sigmund Freud, por ejemplo, ¿no? Él hablaba del inconsciente, ¿no? De que somos parte también, no tanto del consciente, sino también del inconsciente, ¿no? O en tu caso, los sueños, por ejemplo, ¿no? Que en cierta medida a veces nos dicen, tapan o queremos tapar las máscaras, pero los sueños nos dan una realidad que a veces no queremos aceptarlo, ¿no? Yo me acuerdo que leí hace muchos años un ensayo que se llamaba La literatura y el mal. Así se llamaba. Y ahí cuenta, ¿no? Y nos dice más o menos de que para librarnos de esta sociedad un poco, si hay un mecanismo, un recurso o herramienta, ¿no?, para librarnos, era la literatura. La literatura tiene ese poder, ¿no? El ensayo era de Giorgio Bataille, de francés, que él nos cuenta, ¿no?, en ese sentido. Entonces, cuando yo leí, ¿no?, entonces tuve esta disposición, digamos, de serlo a veces siempre realista, ¿no? O sea, un corte realista, ¿no? Y por eso es que se llama monólogo psicótico, pues, ¿no? Y ahí sale la portada bien. Esta es la portada de la primera edición. Y esto, bueno, no sé si va a haber mucha diferencia ahí en el juego, en el contraste. A ver, por ahí está, algo así. Esta es la segunda edición. Y esta es la primera edición. Ahí sale un poco más blanco, esto más negro. Esta es la segunda edición. Acá sale el sello. Segunda edición y esta es la primera edición. En la segunda edición justamente salió el año pasado, 2024, diciembre. Y así es, más o menos la historia de monólogo psicótico. Perfecto. Bien, ¿cómo son tus horarios de escritura? ¿Te consideras un autor quizás disciplinado que se toma un buen tiempo para poder escribir sus libros? ¿O escribes cuando se te presenta la inspiración? Como diría Cortázar, él escribía pues en el metro, en el café, y luego pues tenía un tiempo predeterminado y lo escribía en su casa, ¿no? Y hay como autores como Vargas Llosa, Gabriel García Márquez,
que se poco formal. encerraban pues a escribir por varios Ajá, tiempos, ¿no? ¿Cómo es en tu caso? ah, ¿Cómo es tu estilo de escritura en ese sentido? ujú. Ya, yo complementaría eso con lo que más nos apasiona, ¿no? Porque tenemos la poesía, tenemos la dramaturgia, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que siempre a veces los escritores van enfocados a un género, ¿no? Por así decirlo. Principalmente me gusta bastante la poesía, y es algo, y no viene de ahora, viene desde pequeño, que fluye, ¿no? Que de inmediato, un verso, dos versos y ya sale el poema, ¿no? Eh, con la narrativa soy más de pensarlo, o sea, no es que fluya rápidamente, ¿no? Entonces, si tengo una idea, lo escribo, lo dejo ahí, ¿no? Que como que en suspenso, ¿no? Y en cambio con la poesía, veo que, no, por ejemplo, un viernes, un sábado, ¿no? Sí, 11, 12 de la noche, escribo, pero me sale, digamos, un poco más rápido quizás que la narrativa, ¿no? La narrativa yo intento siempre darle juegos con los personajes, juegos en el tiempo. Preguntaste si soy ordenado o desordenado. Bueno, en todo caso me consideraría un poco desordenado, ¿no? Estoy siempre pendiente del contexto, ¿no? A mi alrededor en el ambiente, ¿no? ¿Qué veo, qué observo, ¿no? Tengo ahí un blog de notas, ¿no? Eh, en algunos casos sí lo paso, ¿no? A la máquina y en otros no. Ya cuando en meses, cuando recuerdo, uy, esto lo apunté, ¿no? Y ya se me olvidó, o sea, se me pasa a veces. No soy a veces, no tengo un horario fijo para escribir, ¿no? Simplemente tiene que ser algo así espontáneo, esporádico, ¿no? A veces me siento, puede ser 9 de la noche, generalmente en la noche, eso sí, generalmente en la noche. 9 10 hay veces donde, no sé, simplemente no mido el tiempo y escribo, ¿no? Y me doy cuenta que son 2 3 de la mañana. Eh, Tendría que tener bastante, en este caso, o sea, si es un cuento, ¿no? Por ejemplo, que me diga bastante, ¿no? Para escribir, qué sé yo, una hoja, dos hojas, ¿no? Y luego, eso sí, siempre lo dejo ahí, ¿no? No me gusta, digamos, tanto que las historias sean lineales, ¿no? Me gusta bastante jugar con el tiempo, que los personajes, me gusta también que el lector intervenga, ¿no? Porque el lector también tiene que darse cuenta de lo que está pasando y no solamente seguir una línea, digamos, tradicional, ¿no? Como el inicio, nuevo desenlace, ¿no? Me gusta bastante que el lector también sea partícipe dentro de la lectura, ¿no? Entonces, por eso es que a veces no soy, digamos, de escribir al mes, no sé, será al año, yo diría, pues, no sé, 5 cuentos, 7 cuentos, ¿no? Por ejemplo, no sabría decirte, pero poesía sí, no sé, hay algo quizás ya tiene que ver con los gustos, ¿no? Yo creo que seguramente un narrador dirá, evidentemente, le parece más sencillo, ¿no? Los cuentos, pero para mí sería un poco más complejo los cuentos, ¿no? Bueno, así sería mi punto de vista, Jonathan. Cuando tú escribes tus libros, ¿piensas en el lector o como diría Onetti, escribo para mis propios vicios, para mí mismo? ¿Cómo es en tu caso? No, de hecho, luego si me das tiempo, te leo un pasaje de monólogo psicótico, por lo menos la primera entrada, el primer cuento. Sí, siempre estoy pensando en el lector. Yo no me acuerdo ya, pero leí hace tiempo un ensayo también que decía más o menos que el escritor solamente está ahí. Las historias, como dice era Vargas Llosa, ¿no? Las historias son como si nos eligieran a nosotros y nosotros simplemente fuéramos ese nexo entre la historia y el lector, ¿no? O sea, como que no le da importancia, ¿no? Pero sin embargo hay esa conexión, ¿no? Porque sin los escritores no habrían historias y sin historia no habría lectores, ¿no? Entonces hay un juego un poco entre términos. Pero sí, siempre estoy pensando en los lectores, generalmente en mis historias. Tiene que ver bastante con la temática, ¿no? Con lo que, digamos, quiero lograrlo en una historia, por eso es que mis historias no, digamos, no son cortas, no son, no sé, una hoja, 2 hojas, ¿no? O relatos cortos o microcuentos. No, se exceden 5 hojas, 7 hojas, ¿no? Más o menos, porque siempre intento darle un poco más. Seguramente te ha pasado que a veces cuando terminas una historia parece que la misma historia nos dijera algo más, ¿no? Parece que los personajes como que se quedan ahí
también uno se da cuenta cuando uno no se convence a veces de lo que ha escrito, ¿no? Y modifica, agrega o quita, ¿no? Entonces, eso es trabajo, pues, ¿no? Y sí, volviendo a la pregunta, sí estoy siempre pendiente de los lectores, ¿no? Para que tengan este papel también, entre comillas, protagónico, ¿no? Dentro de la historia. ¿Qué es importante para ti? ¿La obra o el autor? Hemos tenido varios casos como Vargas Llosa, que tuvo pues el rechazo ante sus lectores por sus opiniones políticas, o como que hoy por hoy esas noticias de Pablo Neruda sobre el rechazo a su hija que tenía una enfermedad, y distintas historias como esas, ¿no? Que cuando tiene el autor, a pesar de tener una calidad de obra literaria, son rechazados o son menospreciados por algunos. En el caso tuyo, ¿cuál es lo más importante para ti, el autor o la obra? Uh-huh. No, yo lo tengo claro, para mí es la obra. La vida personal, vida política, eso ya es otro tema. Si hablamos de vida personal, se hablará. Si hablamos de política, obviamente se puede ahí criticar, pero si hablamos en sí del arte literario, ¿no? De la literatura, con todas las facetas o géneros, ¿no? Que se puedan analizar, criticar, ¿no? Hacer quizás analogías, ¿no? Yo creo que la literatura hay que centrarnos básicamente en eso, ¿no? Porque es lo que al fin y al cabo el autor va a dejar. Uno no es eterno, ¿no? El caso de Bukowski, por ejemplo, ¿no? Rechazado por editoriales, alcohólico, él no tenía, digamos, caretas, él se hacía llamar simplemente alcohólico, mujeriego, ¿no? Y fue evidentemente rechazado, ¿no? Por su propia sociedad. Pero él, digamos, lo tenía claro, él quería ser escritor y con lo poco que ganaba, publicaba. Entonces, no, ahí, por ejemplo, no hay esta hipocresía, ¿no? Directo, ¿no? Yo creo que hay que valorar, ¿no? La obra, lo que dejó, ¿no? Y ya el tiempo lo dirá, pues, ¿no? El tiempo lo dirá, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Ya que lo citaste, ¿no? Considero también un lector de Vargas Llosa, ¿no? Admiro una que otra obra de él, ¿no? Y siempre, digamos, lo he predicado, ¿no? Como literato, como escritor, ¿no? Si hay tiempo de hablar de política, como siempre digo, hablaremos de política, en el cual también no comparto, ¿no? Pero como escritor yo creo que hay que saber valorar justamente lo bueno, pues, ¿no? Y es obviamente Vargas Llosa uno de los, o fue en todo caso, ¿no? Uno de los referentes, ¿no? Y que seguramente habrá más obras, ¿no? Que se hagan de él, pues, ¿no? Así es, Jonathan. ¿Qué opinas de la literatura contemporánea actual, sobre todo la juvenil? ¿Crees que en el país, sobre todo, hay un futuro literario en poesía y en narrativa? ¿Has leído a algunos autores jóvenes? ¿Qué opinas al respecto? ¿Hay futuro literario en el país? Yo creo que talento hay talento. De hecho, el talento es algo o el don, ¿no? Yo creo que hay. Lo que no hay es el sistema para apoyar a estos talentos, ¿no? Y lo que no hay justamente políticas que nos ayuden a rescatar estos talentos, ¿no? En las escuelas, en los colegios, en todas partes. Eso es lo que falta, eso es lo que no hay. Ahora, eso es un problema bien complejo, pues, ¿no? Es complejo. Yo creo que hoy por hoy, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto a mis estudiantes, ¿no? Sobre algunos escritores, ¿no? Y me siguen diciendo, digamos, lo mismo. Y no es que esté mal, pero nos hemos quedado justamente en lo antaño, ¿no? En el 30, 50, el indigenismo, 60, y a ver, otro panorama, chicos, entonces ahí como que hay ese vacío, pues, ¿no? Entonces, no es que no hayan escritores, que los medios a veces no dan o espacios, ¿no? Para que justamente lleguen las obras, ¿no? Una vez un chico hace tiempo me dijo, profesor, pero en el Perú no hay poetas, solamente Vallejo, me dijo. ¿Cómo que no hay poetas? Le digo, a ver, entonces ahí ya hay que justamente tener este criterio, ¿no? Para poder explicarle, ¿no? De que no se trata de que no haya, simplemente hay que
buscar, indagar, ¿no? Como que dicen la frase, ¿no? Quien busca encuentra, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? El panorama literario actual, bueno, yo siempre he ido a eventos, he ido a eventos, ¿no? Solo, a veces acompañado, ¿no? Porque siempre me ha gustado estos espacios culturales, ¿no? Y ahí mismo he conocido a escritores, a poetas, ¿no? Que evidentemente han logrado, digamos, publicar, ¿no? Que eso, digamos, está bien, es un logro, pues, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo que todo escritor seguramente desea, ¿no? Ver su obra publicada. Pero lo que falta es apoyo, ¿no? Apoyo en todas circunstancias, en todas partes, desde los gobiernos regionales hasta los gobiernos, por ejemplo, ¿no? de los distritos, ¿no? No hay ese valor, ¿no? Digamos, o concientizar de que cada distrito puede tener de repente sus 2, 3 escritores y apoyarlos, ¿no? Pero evidentemente eso no ocurre, no ocurre, y las nuevas generaciones están creciendo, digamos, sin esta visión, ¿no? De escribir o de escritor, ¿no? Por esa misma razón es que los niños o adolescentes, ¿no? A veces el papá no quiere que siga esta vocación porque lo ve como algo, pues, no lo ve como algo, digamos, un sustento económico, ¿no? Por eso estudian otras carreras, ¿no? Entonces, yo creo que para el ámbito cultural, ¿no? Literario, sí hay, pero lo que falta es apoyo. Y seguramente hay apoyo, pero es un apoyo en minorías, no se basta. Y no solamente hablo por Lima, ¿no? Sino también por todo el Perú, ¿no? Si aquí a veces siendo, digamos, Lima, ¿no? Digamos, capital y todo lo demás, no conoce, imagínense, pues, los niños o adolescentes, no sé, se me ocurre, de Madre de Dios, ¿no? O de Apurímac. Entonces, ¿cómo es el medio literario también por aquel entonces? O por esos lugares. Entonces yo creo que debería haber políticas regionales en donde por cada región quizás haya escritores o poetas representativos, ¿no? Para que sí los chicos también se vayan identificando, mira, un escritor de nuestra localidad, ella es una poeta de nuestra localidad. Entonces va viendo esta identificación para que ellos crezcan también y digan, bueno, no solamente tenemos a Vallejo, a Arguedas, ¿no? A Vargas Llosa, ¿no? Sino también tenemos a nuestro escritor de nuestra localidad, ¿no? Yo creo que más o menos esa sería mi idea respecto a tu pregunta, Jonathan. ¿Qué consejo le darías a un autor joven que tiene la idea de publicar por primera vez? Lo primero que siempre digo es que lea y lea bastante y que siempre le pregunto directamente, ¿no? Pero te apasiona, o sea, realmente te gusta, porque varios escriben y a veces lo dejan en el camino. No lo ven como un hobby, como un pasatiempo, ¿no? Yo creo que hay primero que definir, ¿no? Entonces tiene que decidirse si es que va a escribir por escribir o va a escribir pensando en corregir, ¿no? Porque al fin y al cabo es un trabajo, un oficio, pero es un trabajo. Yo le diría que continúe, ¿no? Si realmente es algo que le gusta, que le apasiona, que siente, ¿no? Que es su mundo, ¿no? Que continúe y si tiene pensado publicarlo, bueno, lo tiene que corregir, ¿no? Siempre ese proceso de corrección no siempre lo que se escribe en la primera sale, ¿no? Siempre es en la tercera, la cuarta, recién relectura y con la corrección respectiva, ¿no? Yo le diría que continúe en lo suyo, que lea bastante, ¿no? Sobre todo, que tiene que leer bastante, depende del género, ¿no? Pero hay también buenos escritores extranjeros, bueno, y nacionales, pues, ¿no? Que continúe, ¿no? Para que tenga esta noción, ¿no? De cómo escribir, ¿no? Porque siempre de los grandes se aprende, pues, ¿no? Siempre eso es básico. Siempre hay que tener, como dicen, un referente, ¿no? Siempre, no es malo, es bueno, creo, tener un referente, ¿no? Ya en el camino uno se da cuenta, bueno, si es que es para él o no, ¿no? Si, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Escribir más o menos como Vallejo y luego ya encontrar una propia voz. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Pero no estar también naufragando en un mar de incertidumbre donde no sabes qué hacer o qué escribir o escribir por escribir. Entonces no, primero hay que decidirnos, ¿no? De escribir por escribir o escribir pensando en más adelante publicar. Entonces son dos ideas un poco distintas, ¿no?
Así es, Jonathan. Bien. Eh, ¿Qué libro de género, de qué género literario estás escribiendo actualmente? ¿Cuál es tu próximo libro a publicar? Ah, ya, ya, ya. Sí, bueno, como digo, como te dije, me gusta bastante la poesía. Tengo varios poemarios inéditos, ¿no? Ahí están reposando. Y seguramente más adelante, si no este año, el año que viene, ya veremos, será el libro, un poemario, sí, sí, sí. Y claro, los Ah, cuentos, poco a poco los cuentos se van dando, ¿no? Sí, soy poco de cuentos, pero vamos a ver si es que sale una tercera edición tal vez de monólogo o quizás otra obra parecida a monólogo. bien, te voy a hacer 5 preguntas concretas y tú también quiero también que me respondas con una respuesta concreta y precisa acerca de libros. ¿Qué libro te cambió la vida? El guardián entre centeno, J. D. Salinger. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? Más inspirador, Trills, desde adolescente. ¿Qué libro regalarías siempre? Eh, este, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga. ¿Qué libro has leído muchas veces? Toda la obra de César Vallejo, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Actualmente estoy leyendo una que se llama El Casanova. Ujú. Ujú. Te voy a mencionar 2 autores, en la cual quiero que solamente elijas a uno. Ajá, pim, pam. Mario Vargas Llosa o José María Arguedas. Ay, ay, me pone difícil. ¿Ah? En ámbito literario, Sí, quédate solo con un autor. Mario ya, Vargas Llosa o José María Arguedas. ya el primero. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa o César Vallejo. Vallejo, César Vallejo o Pablo Neruda. Vallejo. César Vallejo o Alejandra Pizarnik. Ujú. Argentino. No, Vallejo. César Vallejo o Javier Herou. Javier Heró. Ujú. César Vallejo. César Vallejo o José Santos Chocano. Chocano, el que lo fusilaron, lo mataron en Chile. No, Vallejo, de hecho, sí. César Vallejo o José María Guren. Guren, simbolismo. Vallejo. César Vallejo o Manuel Escorza. Ujú. Manuel Escorza. César Vallejo. Ujú. Bien, te quedas con César Vallejo. Sí. Cuéntanos dónde pueden adquirir tus libros, tus redes sociales, dónde pueden encontrar tus lectores. Sí, bueno, tengo algunos ejemplares de Canibalismo Clandestino. Tengo también, bueno, la primera edición, que ya me quedan pocos, realmente muy pocos de la primera edición. Y también la segunda edición, que acá está. Me pueden escribir en mis redes sociales. Ya, ahí también aparece mi número de WhatsApp. También lo pueden conseguir por la editorial Apogeo. Ajá, por la editorial Apogeo. Y bueno, hoy por hoy hay una feria internacional de ICA, me parece, y también se está vendiendo por allá, por ICA. Ujú. Mm. Bien, algo que tengas que agregar o no le has dicho durante la entrevista, algo que te tengas que mencionar. No, simplemente, bueno, agradecerte en lugar el espacio, ¿no? Sé que es una labor ardua, ¿no? No es fácil, ¿no? Construir cultura, ¿no? Y que esto trascienda, ¿no? Y trascienda evidentemente para bien, ¿no? Para que las nuevas generaciones, no, no quizás los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes ya 20 años, 25 años ya uno sabe lo que quiere seguramente, pero quizás 8, 10 años, 11 años, ¿no? Niños, quizás
todavía están en esta dicotomía, ¿no? De qué ser, ¿no? Ser escritor, ¿no? Entonces, es muy loable, ¿no? Jonathan, esta labor que haces. Y decirle, bueno, en todo caso, que este oficio, ¿no? Por ejemplo, digo, es un oficio de escribir, es difícil, arduo, ¿no? Pero creo que tiene también sus logros satisfactorios, ¿no? Satisfactorios porque siempre conocemos gente muy buena, ¿no? Nos encontramos en el camino, que nos apoyan también, porque siempre escuchando a otros se aprende bastante, ¿no? Y leyendo sobre todo a otros escritores se aprende bastante. De verdad que yo, 2020, 2021 más o menos, que estoy, digamos, en este ámbito, no conocía a veces, ¿no? Y algunas obras de unos escritores me dieron esta noción de que, bueno, no solamente lo extranjero es bueno, como se dice, ¿no? A veces tenemos este prejuicio, ¿no? No, sino también hay escritores contemporáneos buenos, ¿no? Que podemos aprender también de ellos. Entonces yo creo que hay que forjar bastante, concientizar sobre todo, ¿no? A las personas, ¿no? De que espacios como estos, ¿no? Ferias, eventos, recitales, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con la cultura en sí debe de quedar, ¿no? Y para bien, ¿no? Y tener esta visión crítica de la sociedad, ¿no? Que a veces siempre nos es arraigada, ¿no? Por muchos factores, a veces tecnológicos, factores de repente de los medios de comunicación, ¿no? Que nos quieren a veces tapar, pero yo creo que, como dice César Vallejo, no son pocos, pero son, ¿no? Entonces, eso, así terminaría Jonathan. Bien, ha estado con nosotros el escritor peruano Fuser Reyes López. Para nosotros ha sido un honor entrevistarlo. Bueno, esperemos que nuestro invitado, cuando tenga también la oportunidad de presentar su libro, también lo pueda hacer en el programa. Este espacio está dedicado también para presentaciones, para entrevistas, para mesas redondas, etcétera. Y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad. Espero que nos sigan viendo. Esperemos tener a otro autor para poder entrevistar. Y bueno, con otros será hasta otra oportunidad. Y gracias por haber visto el programa Harry Confidencias en el Tiempo. Y los que desean también verlo van a poder ver nuestro canal de YouTube, la entrevista editada. Y algunos fragmentos en otras redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, que tiene distintas páginas. Muchas gracias a todos y con nosotros será hasta otra oportunidad. Gracias, Jonathan. Hasta luego.